Buenos días. Buenos días. Vamos a informar el día de hoy, como todos los miércoles, va a ser la sección de quién es quién en las mentiras con Ana Elizabeth García Vilchis. Y terminando de exponer Elizabeth, abrimos para preguntas y respuestas. No vamos a tardar mucho porque voy a una supervisión a Santa Lucía, al aeropuerto Felipe Ángeles. Voy a estar 4 horas allá, hasta las 2. De las 10 a las 2, recorriendo todo, y por la tarde salgo a Tijuana, porque este fin de semana largo vamos a estar en Tijuana mañana, la reunión de seguridad, la conferencia de prensa. Mañana también vamos a hacer una supervisión en la aduana fronteriza de la Mesa de Otay en Tijuana. Vamos a estar también mañana en Nogales, en la aduana, y el viernes hacemos la reunión de seguridad, pasado mañana, en Juárez, y la rueda de prensa también en Juárez, y de Juárez vamos a Piedras Negras. De Piedras Negras ya el sábado, que es el Día del Ejército, a la Hacienda de Guadalupe, en Coahuila, en Ramos Arizpe, Coahuila, y estamos también en la aduana el sábado por la tarde de Nuevo Laredo. Regreso el sábado por la tarde y el domingo vamos a estar en Chilpancingo. Entonces, por eso hoy vamos a reducir la conferencia, a ver si logramos terminar a las 8:15 para que yo tenga tiempo de desayunar y de irme a Santa Lucía. Adelante. Gracias, señor presidente. Buenos días, compañeras, compañeros. Hoy traemos 3 notas. La primera, por favor.
La mejor vacuna contra la mentira es informarse y contrastar los datos. Hoy, MX desinforma sobre la vacuna Patria para desprestigiarla. Con sentido amarillista, la revista MX publicó el reportaje titulado Patria, de vacuna para pollos a estandarte de la 4T, que tampoco se logró. Sin importar las consecuencias que pueda tener diseminar mentiras sobre una vacuna contra COVID-19, hecha por científicos mexicanos y producida a bajo costo, MX la llama vacuna para pollos. Y con fuentes anónimas desacredita el trabajo de expertos apoyados por CONACYT. Es falso que sea una vacuna para pollos. Es importante aclarar que no se han utilizado biológicos veterinarios para su desarrollo. Normalmente la elaboración de una vacuna puede tomar más de una década. Sin embargo, la emergencia sanitaria obligó a acelerar los procesos de experimentación en el mundo. A pesar del abandono en el que se encontraba el sistema de salud, la investigación y el desarrollo de vacunas en México, se desarrolla Patria, que avanza en tiempo récord y ha superado con éxito los resultados preliminares de la fase 1. El reportaje asegura que la vacuna Patria no es 100% mexicana y cuestiona la colaboración con otros países. También es falso. El laboratorio Avimex SADCB, empresa 100% mexicana, con 70 años de experiencia en el desarrollo de vacunas y donde trabajan científicas y científicos mexicanos apoyados por universidades e instituciones públicas como la UNAM, el IPN, el IMSS y la Secretaría de Salud, por mencionar algunas. Bajo la coordinación del CONACYT, ha desarrollado esta vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Por otra parte, MX asegura que el Gobierno de México, a través de CONACYT, no ha apoyado a los científicos mexicanos para desarrollar otras vacunas contra el COVID-19. Esto también es falso. Además de Patria, CONACYT apoya programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en salud ante la contingencia de COVID-19. En 2020 se presentaron 20 propuestas para desarrollar distintas vacunas. De estas se aprobaron 3, todas provenientes de universidades mexicanas: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León. En 2021 se entregaron sus informes finales y fueron evaluadas por el Comité Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Salud Pública. Por último, la vacuna Patria resultó ser segura y tiene potencial para crear protección para combatir el virus del COVID-19, según los resultados preliminares del estudio fase 1 del proyecto científico. Siguiente, por favor. El SAT alerta de mensajes fraudulentos. El Servicio de Administración Tributaria alertó a la población a no hacer caso de mensajes de textos o WhatsApp que solicitan información del contribuyente. Esos mensajes comparten un supuesto enlace para recibir avisos y notificaciones del SAT o de tu buzón tributario. Ambos sitios son falsos. El SAT solo informa, pero nunca pide datos fiscales ni personales. Siguiente, por favor. El periódico Reforma publica información falsa y datos incorrectos sobre contratos de petrolera con el objetivo de perjudicar al gobierno. El 14 de febrero pasado, el periódico Reforma publica un artículo que consigna mentiras, haciéndolas pasar por verdades y tergiversa la realidad para hacerlo pasar como un caso de corrupción. En el artículo se asegura que Pemex incrementó la facturación de la empresa Baker Hughes, dando la impresión de que se trata de privilegios, pero omite información para generar la suspicacia de posible corrupción. Cuando Pemex aumenta la producción,
se incrementa la necesidad de servicios y por ende sube el monto a ejercer. El acuerdo referencial al que alude Reforma es un acuerdo en materia de servicios integrados de perforación y terminación de pozos exploratorios marinos, y en el que participa Baker Hughes y 3 empresas más. Dicho acuerdo fue formalizado en Pemex en el año 2017 durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. La actual administración aumentó su inversión en exploración y producción y eso se vio reflejado en las operaciones de las empresas que trabajan con Pemex. Pero esto ya lo dio a conocer el 9 de febrero pasado el director de Pemex. También informó que todos los contratos de la empresa paraestatal son públicos y sujetos a auditorías. A pesar de que Reforma, como otros medios, afirman que hay algo sucio en la relación de la empresa Baker Hughes, no han podido probar nada y solo publican conjeturas, suposiciones y opiniones. Uno de los objetivos principales de la cuarta transformación de la vida pública de México es acabar con la corrupción, la complicidad, el amiguismo. Es por ello que todo se transparenta, desde los sueldos con funcionarios hasta los contratos con empresas privadas. Hoy todo es transparente, como antes no sucedía. Siguiente, por favor. ¿Existe el ciberacarreo? Perdón, la anterior es una gráfica de Pemex. Entre los años 2007 y 2008, las inversiones, la facturación de Pemex subió 1,500%. Estamos hablando del sexenio de Felipe Calderón. Ahora sí, siguiente, por favor. ¿Existe el ciberacarreo? Se usan cuentas robots para distorsionar la conversación real de las redes y sembrar odio y desinformación. Este fin de semana en las redes sociales se posicionó el hashtag Todos Somos Loret. A través de Twitter se hizo tendencia. También se organizó un espacio para crear una reunión virtual. Spaces es una herramienta de la plataforma de Twitter que permite tener conversaciones de audio con personas en directo. Se informó que estuvieron conectadas unas 60,000 personas simultáneamente. El usuario Marco Antonio Bonilla Becerra documentó quiénes estaban conectados. Son loables las reuniones sociales para compartir objetivos en común. Sin embargo, hay algunas denuncias de que intervinieron cuentas robotizadas y granjas del extranjero. Veamos aquí en la pantalla, vemos al usuario Marco Bonilla que expone que 44,000 usuarios de los conectados en el conversatorio fueron invitados desde una cuenta árabe. En el segundo pantallazo exhibe que 3,515,000 visores invitados de la cuenta Prof. Demirtas de la Universidad de Turquía y otros 30,000 visores de la cuenta Hanon 548, aquí se adjunta el perfil, es de un país árabe. Pero más allá de los debates, estos datos podrían ser públicos si los expusiera Twitter. Así se podría confirmar o desmentir este análisis. Pero para entender mejor lo que pasa en las redes sociales, escuchemos la voz de un experto. Con su permiso, presidente, vamos a pasar un video. Que Twitter no es una encuesta, Twitter no es un censo. En Twitter pesa más el que grita más, el que repite más veces las cosas. Pero si tú piensas que lo que se opina, que un trending topic es la opinión de un país, no le has entendido a la herramienta. No le has entendido a la herramienta, dice por último. Queremos compartirles esta reflexión para finalizar sobre el momento que vivimos del escritor Fabricio Mejía Madrid. Cuando hoy se grita censura, cuando lo único que ocurrió fue una conferencia donde el presidente replicó a una nota falsa,
mostró la información oficial y exhibió al medio que mintió, se está invocando su nombre en vano. Censura son los cierres de periódicos, la eliminación de frecuencias o páginas de Internet, el encarcelamiento de difusores de información como Julian Assange. Son las 37 veces que Filomeno Mata fue a la cárcel por pedir sufragio efectivo desde el diario del Hogar. Son los 300 arrestos de Daniel Cabrera por opinar contra Porfirio Díaz desde el hijo del Aguizote y el Colmillo Público. No que se desmienta a Loret y a López Dóriga. En la réplica y el desmentido no hay coerción ni agresión alguna. Añadimos, se dice que ese lugar, el pódium del Palacio Nacional, el que tiene mucho peso. Si consideramos que el 96% de los mexicanos ven noticias por la televisión comercial y existen sitios periodísticos de YouTube con 10 millones de suscriptores, que las mañaneras las vea 500,000, no sustenta tal afirmación. Por lo que ya es una ruindad es que se trate de vincular los desmentidos de noticias falsas con los asesinatos de periodistas en los municipios de la República. Según los datos de artículo 19, de los 94 periodistas asesinados en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el 66% de los que han contabilizado desde el 2000, el 70% eran activistas en defensa del territorio, denunciadores de las ligas entre los policías municipales y el crimen organizado. Sin una acrobacia malintencionada, no hay forma de establecer una conexión entre el mundo de los comentaristas arropados por fundaciones internacionales y medios corporativos, con esos reporteros precarizados que han sido asesinados. Hasta aquí la cita y nuestra sección. Muchas gracias. Con su permiso, señor. A ver, la compañera de amarillo, luego tú y tú. Vamos, acuérdense nada más. Buenos días, presidente. Nancy Flores, periodista de investigación de la revista Contralínea. Presidente, me solidarizo con las familias de los periodistas asesinados en México. Sin embargo, rechazo la corrupción de los medios corporativos, rechazo la corrupción de sus directivos, de sus dueños y también de sus opinadores, así como la estrategia de golpe blando que han establecido desde que usted asumió la presidencia de la República y que a últimas fechas están pues acelerando de cara a las elecciones de 2024, presidente. Dicho este paréntesis, mi pregunta es sobre el Banco de México. En el banco, nosotros hicimos una investigación que se está publicando en varias partes, presidente, en la cual damos a conocer varias irregularidades, entre ellas que la construcción de la planta de billetes que se hizo desde 2011 y apenas se concluyó en agosto del año pasado, pues se cometieron muchas irregularidades, entre ellas la adquisición del terreno que se hizo sin ningún estudio de mecánica de suelos derivó en irregularidades de tal tipo que los sobrecostos sobrepasan los 595 millones de pesos. Además se adquirió un jet CRJ 700, el cual costó 59 millones de dólares y pues estuvo, primero no lo entregaron a tiempo, 1 año y medio de retrasos para que la empresa Bombardier lo entregara al Banco de México y después estuvo parado en tierra alrededor de 1 año. Esto porque la puerta principal no sellaba y esta aeronave se necesitaba para el traslado de billetes, se ponía en riesgo la vida de de la tripulación, pero también los valores que se trasladaban en este. Además, hemos encontrado irregularidades en el manejo de herramientales de acuñación de monedas, entre ellos los punzones maestros. En ese sentido, presidente, hay un responsable, hemos documentado otras cosas, pero aquí sería pues muy largo la exposición. El responsable es el director general de emisión del Banco de México, el exdirector
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Alejandro Alegre Rabiela. Un personaje, un abogado que se formó en esos circuitos del espionaje, entró al CISEN en 1986. Ahí entró como agente primero, después escaló, fue incluso titular de la Dirección de Tecnologías, desde donde se manejaban todas estas áreas, todos estos mecanismos para espiar a políticos, a opositores, a luchadores sociales, a académicos, en fin, hasta usted estaba en este espionaje. Después se fue un tiempo a la PGR, entonces al Centro, regresó en 1994 al Centro de Investigación y Seguridad Nacional como secretario general de este CISEN, el segundo al mando, y bajo su mando de 1994 a 1999 estuvo, por ejemplo, Genaro García Luna. Ahí pues tuvo conocimiento de muchísimos casos, después asumió la dirección general del CISEN en 1999 y conoció, por ejemplo, todos los pormenores de la fuga del Chapo Guzmán, que se concretaría en enero de 2001, no hizo nada para detenerla como directivo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Saltó en 2001 a asesor de Santiago Krill Miranda, quien era ya secretario de Gobernación. Después, en 2001, también pasó al Banco de México y desde entonces está enquistado. Ya vio pasar ahí pues la gubernatura de Guillermo Ortiz, también la de Agustín Carstens, ha visto pasar la de Alejandro Díaz de León y ahora pues está con Victoria Rodríguez Ceja, que es la actual gobernadora de este banco. Como director del CISEN, más bien como segundo al mando del CISEN, él estaba presidente cuando estos helicópteros de los que narró usted ayer sobrevolaban su casa en acoso a su familia y mandaba estos automóviles a las afueras de su domicilio. Tiene la primera recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya como director general del CISEN por acoso a periodistas, por espionaje al periodista Miguel Vadillo. Preguntarle, presidente, si no es hora ya de que en el Banco de México, aunque es un organismo autónomo, pues ya se revise pues esta trayectoria de este personaje tan oscuro que estuvo en el CISEN en aquellos años tan terribles del espionaje político y también pues se haga una limpia al interior de esta institución autónoma que, amparada en su autonomía, pues ha permitido todas estas irregularidades, este sobrecosto de 595 millones de pesos en la planta de billetes complementaria en Guadalajara, pues no es cualquier cosa, son recursos públicos, recursos de la nación, del pueblo mexicano, que se han expoliado por pues todas estas prácticas irregulares en este Banco de México. Preguntarle su opinión al respecto, presidente. Bueno, es un asunto que tiene que ver el Banco de México, como tú lo mencionas, porque es un organismo autónomo. Sin embargo, es importante que se dé a conocer aquí para que, si lo consideran en el Banco de México, se inicie una investigación y se actúe. Es que la autonomía no puede significar impunidad, no es sinónimo de impunidad. Todos tenemos que informar, todos debemos estar sujetos al escrutinio público, todos. Y por eso es importante ahora el debate en el caso de periodistas famosos, para llamarlos de alguna manera, porque representan grupos de intereses creados. Ellos juegan un papel, el de apuntalar mediante presiones, chantajes a empresas que medran
del presupuesto público. No es el periodista, como tú lo mencionas, que tiene ese noble oficio para estar informando a los ciudadanos y para estar haciendo críticas a los malos funcionarios. No, esto es distinto. Son medios, y no solo es un asunto de México, es mundial. Tendría que ver quiénes son los dueños del New York Times, quiénes son los dueños del Washington Post, quiénes son los dueños del Financial Times. En el caso, por ejemplo, del Financial Times, de tiempo atrás se habló de que lo que era la compañía El Águila, que fue expropiada, una empresa inglesa de petróleo, de Pearson, tenía también bienes vinculados al periodismo, tenía relaciones posteriormente con Shell y con el Financial Times, con medios de comunicación. Entonces, no es nada más México, es un fenómeno mundial. Entonces, tienen sus medios para proteger privilegios. Aquí es evidente, en México, cómo los medios han inflado a personajes y los han llevado al gobierno, y cómo han jugado un papel de destrucción de quienes consideran un peligro para México o un peligro para sus intereses. En el caso Loret de Mola, no es un asunto de afectar o dar a conocer lo que gana un periodista, es que ese periodista está vinculado, entre otros negocios, con el de la venta de medicinas y de equipos médicos. Y así otros. Yo creo que sin necesidad de que intervenga transparencia, estos, sí, el INAI, por ética, ellos deberían de informar cuánto ganan. Loret, López Dóriga, Ciro, Carmen Aristegui, ¿cuánto ganan? A lo mejor lo de sus bienes, pues no, aunque también ayudaría mucho saber. Jorge Ramos, porque están representando a intereses, no representan al pueblo. Representan a intereses creados. Entonces no hay ningún problema que ellos ejerzan su periodismo, incluso que calumnien
porque estamos en una época de mentiras, en el manejo de medios, de guerra sucia. No importa, pero que la gente tenga información. ¿Por qué nada más van a informar los servidores públicos? Dicen, es que ellos son privados. No, sus ingresos tienen que ver con el presupuesto y con bienes públicos y con la política, que es un oficio público. Ayudaría mucho para entender bien qué está sucediendo. Entonces, lo que planteas sobre el Banco de México, ojalá, pero sí es una red de componendas y de complicidades. Se pone uno a ver y son los que vienen dominando y haciendo negocios y viviendo al amparo del poder público y protegiendo la corrupción desde hace 3, 4 décadas. No ejerciendo la libertad de expresión, negociando con la libertad de expresión, que es distinto. Y desde luego ni compararlos con los periodistas que andan a ras de tierra, arriesgando su vida, buscando la nota, pasando pues muchos sufrimientos, y más cuando se trata de procesos de transformación. Lo que aquí mencionó Elizabeth sobre Daniel Cabrera, 300 órdenes de arresto, tomas permanentes de la imprenta del hijo del Aguizote, estaba enfermo y lo tenían en la cárcel. ¿Qué tiene que ver un periodista así con estos señores de ahora? Ni saben que existió Daniel Cabrera. Ayer corrió el rumor de que Ciro Gómez Leiva iba a dejar el programa. También queriendo hacer creer de que ya hay censura. No, eso es un asunto de olegario. A lo mejor se están peleando por cuánto más hay que pagarle, pero nosotros no tenemos nada que ver, ni vamos jamás a censurar a nadie. O sea, ningún periodista va a ser perseguido, censurado por sus expresiones, manifestaciones. Este señor Alarraqui insulta, y es normal. O sea,
tenemos diferencias con él desde hace tiempo. Él es un defensor del conservadurismo. Aguilar Camín, la señora de la asociación María Amparo Casar. Vamos Todos, sí, en favor de la corrupción, que debería de explicar cuánto recibe del gobierno de Estados Unidos. No es poca cosa eso. ¿Cuánto le están pagando? Sale, porque es lo mismo, sale Krill a decir voy a defender a los periodistas que están siendo perseguidos por el gobierno autoritario, dictatorial de Andrés Manuel. Los voy a defender. ¿Quién era el secretario de Gobernación cuando me desaforaron? Y María Amparo Casar era su coordinadora de asesores y ella estuvo involucrada. Casar era su asesora principal del grupo Nexo, de Aguilar Camín. Hay otro que fue también del CISEN, Valdés, Guillermo Valdés, junto con un hijo de don Jesús Reyes Heroles, que estuvo en Pemex. Tienen una agencia, ¿sí? de encuestas. Ahí salgo reprobado cada vez que publican una encuesta. Eso sí, los del Reforma. Pero bueno, es interesante el tema, ¿sí? Porque sí está de por medio el interés nacional. Imagínense, habían 10 empresas que le vendían al gobierno 100,000 millones de pesos de medicinas y equipos médicos. Y una de estas tiene que ver con Latinos y tiene que ver con Roberto Madrazo. Es una relación de complicidad, medios políticos corruptos, y les molesta mucho lo nuestro. Pero, como decía Melchor Ocampo, me quiebro pero no me doblo. Vamos para adelante, vamos a limpiar al país de corrupción y sin autoritarismo, sin censura, debate, argumentos y pruebas. Porque cuando hablo de que el señor Loret de Mola recibió el año pasado 35 millones, pues es porque tengo las pruebas, nada más que no me deja el INAI darlas a conocer, y tengo más. ¿No le respondió el INAI? No, todavía, le mandé una carta, también para saber qué alcance tiene ese organismo, de una vez a ver quiénes sí pueden transparentar sus bienes y quiénes no. Eso es importante. Y repito, lo del Banco de México
va a depender de una decisión de ellos, pero no debería de hacerse por ley, sino considerando que la transparencia es una regla de oro de la democracia. Y para decirlo coloquialmente, el que nada debe, nada teme. ¿Qué problema puede tener Ciro en decir cuánto gana? Algunos dicen, antes se usaba de pretexto para que los servidores públicos no dieran a conocer sus bienes, de que iban a ser objeto de secuestros. No, esa es una excusa, un pretexto. Y así ya nos entendemos mejor, pero no aparentar que se está representando al pueblo de México, que se está combatiendo la corrupción, el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo, el autoritarismo, cuando en realidad lo que están haciendo es un periodismo, si se puede llamar así, al servicio de privilegiados y de corruptos, de mafias. Pero bueno, es interesante. Hablaste de un avión, tengo información reciente que el anterior presidente del Banco de México, yo creo que por acuerdo, el gobernador del Banco de México, yo creo que por acuerdo del Consejo, donó a la Marina una aeronave. A la Secretaría de Marina. ¿No es esa? No, ellos… ¿Es otra? Sí, para renovar su flotilla aérea compraron este jet CRJ 700. En 2013 empezó el cabildeo, lo adquirieron en 2015, llegó hasta 2018. En 2018 tuvo que estar en tierra por todas las modificaciones que le hicieron, no sellaba la puerta. Se supone que ahora ya se puede volar en él y trasladar los valores, por eso dieron de baja esta otra aeronave que donaron en diciembre del año pasado, si no me equivoco, esta aeronave a la Secretaría de Marina. El problema es que costó $59 millones esa aeronave, que realmente no se necesitaba con la urgencia que demandó Alejandro Alegre Rabiela, y al final pues también tuvo estos imprevistos y eso depreció el valor de esta nueva aeronave que se ocupa pues para el traslado de los valores. Y en el caso de la planta, la nueva fábrica de billetes, pues ahí se tuvo un sobrecosto de 595 millones de pesos, y pues de todo esto es responsable la misma persona que es el director general de emisión, y además es quien firma los billetes porque es el titular de estas áreas. A su cargo tiene otras 112 direcciones y oficinas, es decir, es una persona con muchísimo poder al interior del Banco de México, y lo que nosotros hemos pues podido documentar es un descuido terrible. Incluso hizo salas de tiro al interior del Banco de México para él pues ahí
capacitar a los de la seguridad y sin embargo hay auditorías internas del propio banco que identifican una crisis en la seguridad. Cualquier persona puede entrar a áreas estratégicas del banco sin tener autorización para ello porque hay un descuido y una negligencia brutal. Entonces nada más preguntarle si usted podría hacer un llamado a la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja para que revise pues si esta persona tiene las credenciales para estar en esta área y también para que ya no haya casos de corrupción como lo que ocurrió en la fábrica de billetes. Bueno, ya se hizo público. Es que yo tengo que respetar la autonomía del Banco de México, pero ya aquí se hizo la exposición y yo pienso que todos tenemos que actuar con responsabilidad. Presidente, y ahora que decía lo de Latinus, también nosotros estamos investigando, seguimos con nuestra investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y ahora encontramos que uno de los operadores de Claudia X González Guajardo, de nombre Andrés Holzer, un empresario también, tiene entre otras empresas el Grupo Industrial Omega, de esta Torre Omega y de los relojes Omega, estaría también financiando junto con Roberto Madrazo a Latinus. Hemos encontrado que este operador de Claudia X González es el que era cabeza de las 9 empresas inmobiliarias a las que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad les transfirió recursos y estas inmobiliarias a su vez transfirieron esos dineros millonarios a cuentas bancarias en Suiza. Todo eso está documentado en el expediente de 1,000 páginas al que Contralínea tuvo acceso y preguntarle pues si ustedes ya tienen conocimiento de esto, si también lo están investigando, porque pues al final de cuentas se están trasladando recursos de una organización no gubernamental, de una asociación civil que se supone es para fines altruistas, que en realidad está siendo utilizada para trasladar recursos millonarios a cuentas bancarias en Suiza e intermediando con estas inmobiliarias. Sí, ojalá y se termine de aclarar todo. Nosotros no teníamos esa información. Yo la información que tengo es sobre estos ingresos, que por cierto de Televisa aclararon, no públicamente, sino de manera personal, de que ellos ya no tienen relación desde el 2019 con Loret de Mola, porque si se acuerdan, ahí hay un dato de 11 millones. Y entonces, en los papeles que llegaron, en efecto, hay ¿no pones lo de los recursos? Estos. Sí. Estos 11.8. Televisa dice que no se los entregó a Loret. Y sí, es otra empresa, no recuerdo su nombre, que es a la que le vendió Televisa la W. O sea, esa empresa, o sea, esa radiodifusora, no sé si es Radiópolis y la otra empresa, creo que esta Radiópolis es Prisa, sí, y esta de Televisa la vendió a Cabal Peniche. Entonces, en efecto, aquí son 8.5 de esa otra empresa, de Cabal, no de Televisa, porque estuve revisando los documentos. Y Televisa tiene en este año 2,5 millones. O sea, sí tiene. Me llamó la atención porque
la factura dice Talentos Televisa. Pero bueno, que valga la aclaración porque ya me voy a acordar del nombre, ahí lo tengo, de la empresa, pero es lo mismo. O sea que en la radio le pagan estos 9.2 más 8.8, 8.5. Al año, o sea, 1,5 millones aproximado mensual. Y lo otro que también vi en los papeles es que lo de Latinos, hay Latinos México y Latinos Estados Unidos, que también me llamó la atención. O sea, que hay financiamiento de Latinos. Y sí vinculado a las empresas que venden medicamentos, claramente al gobierno de Michoacán que existía y a otros gobiernos, medicamentos y equipos. Una de esas 10 empresas a las que hice mención, que acaparaban pues toda la compra del gobierno de medicamentos, 100,000 millones de pesos. Y también por eso la campaña de que faltaban los medicamentos y meter a los niños. Pero eso es lo que hay detrás, estos intereses. Ojalá y el INAI nos permita dar a conocer esta información, y estoy pidiendo también que se dé a conocer bienes del registro público de la propiedad, porque están inmensamente ricos. Pero imagínense qué caras duras tener todos estos bienes, medrar con el noble oficio del periodismo y erigirse en jueces y calumniar, destruir. Entonces sí es interesante todo lo que estamos viendo. Y repito, no es un asunto nacional, es de todo el mundo. Estaba yo leyendo de que el Washington Post le está pidiendo al presidente Biden que me llame la atención por el acoso a los periodistas. ¿Qué no sabe el Washington Post? ¿Cómo funciona la mafia del poder en México? ¿Qué no saben cómo imperaba la corrupción? ¿Cómo un grupo se sentían los dueños de México? ¿Cómo fueron los causantes por la corrupción, de la desigualdad, de la pobreza, de que se desatara la violencia en el país? ¿No lo sabe el Washington Post? Sí,
Entonces, no porque son famosos, por eso estamos viviendo tiempos interesantes, momentos estelares en la historia de nuestro país. Y esto que quede para los jóvenes. Vamos a cambiar, vamos a limpiar, vamos a purificar la vida pública, vamos a poner por delante la honestidad. Y claro que esto cuesta y implica sacrificios y hay que resistir, pero no es en vano. Entonces vamos a seguir adelante. Presidente, y ya por último, preguntarle ahora que hay periodistas oficiosos, más bien opinadores oficiosos, defendiendo los intereses de un grupo de élite, pues para que se enojen voy a preguntar esta. Si en la reforma electoral que están planteando van a buscar que se acoten ya los presupuestos de estos gastos excesivos en el Instituto Nacional Electoral. Sobre todo se lo pregunto porque en el Diario Oficial de la Federación se dio a conocer pues cómo vienen los sueldos de los consejeros electorales y otra vez vienen pues los seguros de gastos médicos mayores, la asignación de ayuda para alimentación a cada uno de los consejeros electorales por 400 pesos diarios que se les pagan del erario de la Nación. Por supuesto está el gasto ya asignado para sus choferes, para sus automóviles de lujo, pues con cargo al erario, también para gasolina y aditivos y todo esto. Es decir, estos consejeros siguen sin hacer caso a esta ley de austeridad que ha promovido usted desde que inició su gobierno, pero sobre todo con una resistencia a gastar de forma diligente los recursos de la nación. Entonces, preguntarle si en esta reforma electoral que se va a plantear se puede revisar pues que no haya ya estos gastos suntuosos en el Instituto Nacional Electoral. Gracias, presidente. Sí, claro que la propuesta de reforma va a buscar reducir los gastos excesivos del actual Instituto Electoral y que no cuesten tanto las elecciones y que al mismo tiempo se garanticen elecciones limpias, libres, que no haya fraude electoral, como sucede, como hemos padecido. A pesar del dinero que manejan, actúan por consigna y no son auténticos jueces. Entonces, sí va una iniciativa y también lo mismo. Hay grupos de periodistas de estos defendiendo, ¿no?, al Instituto Electoral. Bueno, salió en una revista inglesa de que en México no hay democracia. Ahora, o sea que había más democracia con Calderón y con Peña que ahora. Imagínense cuando nos robaron la presidencia, había más democracia que ahora. Pero también no dice, y es una revista supuestamente seria, el Economist, y no dice que hay un instituto electoral supuestamente independiente. No, la culpa es del presidente. ¿En qué quedamos?
yo tengo que ver con el Instituto Electoral. Nunca, desde que soy presidente, y antes creo que en una ocasión, dos, una de tipo personal por el papá y otra en casa de Lilia Pérez Gay, de Lilita, vi al presidente. Pero que platiqué con él aquí, nunca lo he visto. Y sin embargo, la revista dice que no hay democracia, pero que por culpa mía. Entonces, hay toda una campaña que vincula los intereses del conservadurismo de México con los intereses de estos medios que defienden también a empresas que antes saqueaban al país y que están molestos. Y hay periodistas que defienden también al INE y no hay control de presupuesto, porque los atienden muy bien también a los periodistas. Aparecen incluso en los proveedores de... Ah, claro, claro. Vi este señor que también le molestamos mucho, que es un supuesto analista de la Madrid o la Madrid, Ese Ricardo Rafael, sí, que vi que está ahí en el INE, vi una lista de proveedor y ese cada vez que escribe es en contra de nosotros. Imagínense, somos los que más dinero les aportamos a todos ellos, porque les pagan para atacarnos. ¿Qué le recomienda? ¿Lo tienen ahí? A ver. La comunicación no lo es. Yo tenía, como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad, yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Ajá. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. O sea. Ya está. Déjalo hasta ahí. Ya con eso tengo. Pero él es muy franco. Es lo que prevalece en el mundo. O sea, el poder mediático. Entonces apabullan. En el 2006, el fraude lo hicieron, falsificando las actas y rellenando las urnas. Y hay pruebas. La maestra de Albester, el día de la elección, estaba hablando con el gobernador y hay una grabación con el gobernador de Tamaulipas. Todavía no cerraban las casillas al mediodía, diciéndole
ya es hora de actuar. No puede ganar Andrés Manuel. Palabras más, palabras menos. Ya es hora de actuar. Y ni modo que si están hablando, está a la mitad de la jornada, pues el gobernador va a moverse para invitar a la gente, ¿no?, a participar. Ya no hay tiempo. La llamada era para operar el fraude. Luego, el gobernador de Tamaulipas, que está preso, habló con Pedro Cerizola al día siguiente, y Pedro Cerizola también, en una llamada que es pública, le agradece, hasta se ríen, y dice Pedro Cerizola: te pasaste. Eso sucedió en el 2006. Bueno, por eso no quisieron contar los votos. Un fraude descarado. En Nuevo León estaba este señor de gobernador, porque se unieron PRI y PAN. Madrazo, por ejemplo, era candidato del PRI. No dijo nada del fraude. Nada. Natividad González Parás, era el de Nuevo León. Ahí lo mismo. Más votos que empadronados en casillas. Bueno, no ganaron, pero ¿qué les ayudó a llevar a cabo el fraude? La guerra sucia, el peligro para México. Esto, la mentira, es lo que usan los publicistas. En donde se equivoca Alarraqui es en que ahora ya no hay el monopolio que existía sobre los medios, el control que existía sobre los medios. Y sí funcionaba la máxima de Weber, de Goebbels, el propagandista de Hitler, de que una mentira que se repite muchas veces se convierte en verdad. Entonces repite y repite y repite y repite y repite y repite, y entonces sí funciona. Eso todavía se padece en algunos países. Acaban de ver elecciones, por ejemplo, en España, ¿sí? Y los medios fueron decisivos para que ganara la ultraderecha. Y en otros países. Pero en nuestro país, afortunadamente, aún con todo esto de la compra de los bots de las redes sociales, ya tenemos forma de replicar
Antes no había posibilidad. Yo recuerdo en esa campaña del 2006, de repente, cuando estaba el golpeteo con todo, peligro para México, peligro para México, peligro para México, una campaña financiada por el Consejo Coordinador Empresarial y todos, los mismos Claudios, la misma, ya es que los conozco, esto viene de tiempo atrás, por eso no es un asunto de Loret, es realmente el futuro de la nación lo que está en juego. ¿Qué queremos para México? ¿Queremos eso? El ganar a toda costa, sin escrúpulos morales, la mentira, la corrupción, la marginación, el clasismo, el racismo, la discriminación, que eso es lo que significa este conservadurismo que estamos enfrentando. ¿O queremos un verdadero cambio? Bueno, recuerdo que cuando estaba así, la campaña, de repente, los pocos mensajes que teníamos en Televisa desaparecen. Y vamos a ver qué pasaba. Claro, también una diferencia, ¿no? Más de 9-1, y nos dejan como una semana, 10 días fuera. ¿Y por qué? Es que tienen que pagar por adelantado. Y todos, la revista Proceso. Por eso, ¿qué me va a extrañar lo de Carmen Aristegui? ¿Qué me va a extrañar lo de Proceso? Si ellos no contribuyeron al cambio. La revista Proceso sacaron en vísperas de la elección del 2006 una portada diciendo: el Estado soy yo. Luego, cuando hicieron el fraude, sacaron una donde estaba yo así, derrotado. Ahora no, por eso se equivocan y se desesperan, insultan. ¿Por qué? Porque ya hay más medios, ya no son los únicos. Ahora con las redes sociales, la inteligencia de la gente. Además, este es un movimiento de millones de mujeres, de hombres, libres, conscientes. Ya no es lo mismo. Y por eso sí vale la pena enfrentarlos y debatir y confrontarnos políticamente en buena lid y tratar el tema. Y ya fuera máscaras, cada quien en su sitio, y no pasa nada. Por eso, antes los políticos pues eran más sinceros, no tenían un doble discurso, no se daban baños de pureza,
no actuaban con doble moral. Don Fidel Velázquez decía, soy charro, ¿y qué? Pero estos no, somos independientes, somos objetivos, somos de la sociedad civil. El periodismo no puede tomar partido. Nosotros tenemos que tomar distancia. Yo estoy muy satisfecho con el apoyo de la gente, de los que participan en las redes, son muchísimos, incluso con intelectuales que están ayudando. No son muchos, pero son muy buenos. Y así ha sido siempre, porque en el Porfiriato todos los intelectuales, la mayoría de los periodistas estaban con la dictadura. Eran pocos los periodistas que enfrentaron la dictadura. Los intelectuales casi no había. Pero al lado de Porfirio Díaz, dos grandes intelectuales, ¿no? El maestro Justo Sierra y otro que era menos inteligente que Justo Sierra, pero muy audaz, Francisco Bulnes. Él era ingeniero, pero muy buen periodista. Tiene unas cosas. A ver si encontramos una frase. Fíjense cómo justificaba la dictadura de Porfirio Díaz. Transcurría el tiempo y Porfirio seguía dominando. A ver si encuentras la frase. Está en mi libro El neoporfirismo y dice algo así como, es Francisco Bulnes, lo cito varias veces, pero esa frase dice, cuando se tiene un dictador bueno, hay que cuidarlo, decía. Pero van a ver qué frase. Y luego tiene otra ya, cuando cae Porfirio, incluso cuando cae Huerta y está don Venustiano, y lo mismo, hay ajusticiamientos, asesinatos, y él tiene otra frase. No hay ahora, como Bulnes. Me refiero en el flanco conservador. No. Krause es ingeniero, pero no. No. Don Jesús Reyes Heroles decía que era un energúmeno, Bulnes, porque escribió dos libros, escribió varios, pero tiene uno que es El verdadero Juárez, se lanza en contra del presidente Juárez, y luego otro sobre el verdadero Díaz, a pesar de haber estado él en el Porfiriato. Pasa a revista del Porfiriato y de los negocios. ¿No la tienen ya? Porque sí vale la pena la frase por los jóvenes, porque
Miren, el buen dictador es un animal tan raro que la nación que posee uno debe protegerle no solo el poder, no debe prolongarle no solo el poder, sino la vida. Eso decía de Porfirio. Y luego, cuando triunfa Carranza y empiezan a justiciar a los huertistas, tiene una frase que dice que el carnicero de hoy será la res del mañana. A ver si está ahí en el libro. Y fíjense, cuando lo está mencionando, es una entrevista, y don Venustiano fue asesinado. Como fue asesinado Obregón y como asesinaron a Emilio Zapata y a Villa y al general Felipe Ángeles. Pero la frase de Bulnes es advirtiendo sobre don Venustiano. Entonces, ahora son pocos los intelectuales, muy pocos, que apoyan. Por eso le agradezco a Fabricio, que lo mencionaste, y a otros, a Paco Ignacio, ¿sí? Armando Bartra, no quiero que se me olviden otros, pero Pedro Miguel, también saben los que ayudan, aunque les va mal cada vez que los menciono, pero son 2 o 3 caricaturistas. El Fisgón, Hernández, desde luego Epigmenio, y muchos. Un día voy a poner la lista de muchos que ayudan, que defienden, ¿no? Entonces sí, el INE y todos estos corporativos, ¿no?, que defienden privilegios, cuentan con voceros y les pagan muy bien, pero ya no es lo mismo. Ahí es donde se equivoca Larraqui. Ya este pueblo despertó. El pueblo de México es de los pueblos con más conciencia política en el mundo. Yo lamento lo que pasa en otras partes. Fíjense, el carnicero arrogante de hoy es siempre la res abatida del día siguiente, y don Venustiano, por la ley de la historia, no tardará en ser la res. Eso fue el movimiento revolucionario también. Por eso yo celebro que estemos llevando a cabo una transformación sin esto.
sin violencia, y que nos enfrentemos, pero que todo sea debate, aunque subido de tono, pero que no pase de ahí. Y que le dejemos a la gente la decisión. Ya no puedo hablar ahora de lo que tendrá que llegar o tendrá que venir, pero ahí está la democracia, que sea el pueblo el que califique, libre, sin manipulaciones. Bueno. Buenos días, presidente. Licenciada Vilches, buenos días. Ayer hubo un par de acciones en la Cámara de Diputados y en el Senado de compañeras y compañeros periodistas que se manifestaron no para respaldar a un periodista en particular, sino para gritar a los cuatro vientos que nos queremos con vida y en solidaridad por los periodistas caídos desde Calderón hasta nuestros días. En función de ello, presidente, la mayoría de quienes estamos aquí platicando esto que sucedió ayer, queremos, con todo respeto, decirle que este día no le queremos formular preguntas en solidaridad con estas acciones que hizo el gremio periodístico en el Poder Legislativo el día de ayer. Queremos replicarlo. Si así deciden el resto de los compañeros que están aquí presentes, adelante, si no también están en su derecho. Nos queremos abstener, presidente, de hacerle preguntas, porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos y esa información la tiene el mecanismo. Y por eso también estamos convocando a un encuentro nacional de periodistas en San Cristóbal de las Casas para el 5 de marzo, que usted dijo que Alejandro Encinas estaría presente. Muchas gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo con lo que planteas, de que hay que manifestarse, y nuestro respeto, y además es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos, y lo vamos a seguir haciendo. Nada más, lo único que debe de considerarse es que nosotros no mandamos a aniquilar a nadie. O sea, ya no es el Estado, como era antes, el violador por excelencia de los derechos humanos. Si hay pruebas, se castiga, pero no hay ni la intención, pero ni siquiera está en nuestro pensamiento. Nosotros no somos represores, para que no nos confundan. Entonces, todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad, y vamos a seguir protegiendo a los periodistas. Eso es lo que puedo decirte. Y qué bien que se separa. ¿Sí? Hay que proteger a todos, ¿sí? Ricos, pobres, periodistas honestos y mercenarios, a todos, porque la vida es lo más valioso y todos tenemos derecho a la vida.
es el principal de los derechos humanos, el derecho a la vida. Pero si no utilizar estos lamentables hechos, ¿no?, para atacar al gobierno que representa. Porque ayer o antier vi un Twitter de alguien que decía: nos están matando. Lo decía este periodista famoso que está en Univisión, uno de los que estoy pidiendo que dé a conocer cuánto gana, ¿sí? Y le contestó otro, no sé si periodista o ciudadano, sobre qué hacía él, qué había hecho él. Entonces es distinto, porque esa es la utilización del dolor ajeno. Eso es una manipulación. De todas maneras lo respetamos a Jorge Ramos, pero pues ahora pueden utilizar estos lamentables casos de asesinatos de periodistas. Bueno, lo que Fabricio mencionó, para atacarnos. ¿Saben lo que quisieran los conservadores de la mafia del poder? Que no pudiéramos nosotros hablar y que nada más estuviésemos recibiendo golpes y ataques, y quisieran. Hubo un periodista que dijo: hay que buscar la forma, o ya tenía yo la forma, de cancelar las mañaneras. No, vamos respetándonos todos y pongamos por delante la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas, y la libertad de expresión no solo para un grupo, para todos. Ah, es que usted es presidente y usted no puede hablar. ¿Cómo? ¿Por qué no voy a poder hablar? ¿Cómo me van a silenciar? Que además estamos defendiendo un proyecto de una mafia que arruinó a México, que empobreció a nuestro pueblo, que provocó la violencia que tanto sufrimiento ha dejado en el país. ¿Cómo no voy a hablar? ¿A qué vine pues aquí? ¿Para qué me eligieron? No, estamos aquí para transformar. Y ojalá y lo vayan comprendiendo, y si no, pues ofrecemos disculpa por las molestias que causan nuestras acciones, nuestro proceder, pero vamos a seguir adelante. Y no tenemos ningún problema de conciencia. Nosotros respetamos la vida. Nosotros no somos represores. No somos iguales.
No, no es el mátalos en caliente. No, pero la violencia se tiene que ir resolviendo. Primero, que no haya intervención del Estado represor, que no exista un Estado represor. Y lo otro, que no haya impunidad. Y se va a ir avanzando. Pero tenemos que hablar, porque si nos quedamos con la simulación, no vamos a llegar muy lejos. Estos pueden regresar a seguir mintiendo, engañando y a causar más sacrificios para nuestro pueblo. No decir ni perdón ni olvido, o decirlo, pero yo soy de la idea de que perdón sí, olvido no. No, porque imagínense, dejamos trunco el proceso de transformación, regresan, toco madera, acaban con todo. No estoy inventando nada. Es que se dedicaron a saquear, a robar. Nunca en la historia de México habían saqueado tanto al país como el periodo neoliberal. Ni en los 3 siglos de dominación colonial saquearon tanto a México. Ni en el porfiriato, como en estos 36 años. Lo que pasa es que este es un país extraordinario, con muchas riquezas naturales y sobre todo con un pueblo bueno, trabajador, con una tradición histórica, cultural, excepcional. La grandeza de México es lo que nos ayuda a resistir todos los males, las calamidades, la grandeza cultural de México. Por eso hemos resistido. Imagínense cuánto han saqueado. Cuando yo era ya presidente electo, me preguntó un alto funcionario de los que ya se iban, ¿y cómo le va a hacer? Y pues fíjense que es tanto lo que tiene nuestro país que ustedes no alcanzaron a llevárselo todo. Y con lo que dejaron, con eso vamos a sacar adelante a México. Y lo puedo exponer. O sea, en Pemex entregaron el 20% del potencial petrolero, pero con lo que dejaron, con eso estamos levantando Pemex. Estaban buscando destruir la Comisión Federal de Electricidad, pero con lo que dejaron, como no les dio tiempo de acabar, entonces vamos a seguir adelante
y hay que tener fe en el porvenir y libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Garantizar siempre, nosotros siempre vamos a garantizar el derecho a disentir, siempre. Y no va a haber represión para nadie, ni censura. No va a pasar lo que le hicieron a Carmen Aristegui o a Gutiérrez Vivó, a nadie. Por eso lo de Ciro de ayer lo aclaro. Podrá tener problema con, ¿cómo se llama el dueño de? Olegario, que es buena persona, pero pues es el dueño, ¿no?, de su medio. A lo mejor es un asunto de que quiere Ciro que le paguen más, pero nosotros no nos metemos en eso, ¿sí? Y adelante. Muy bien, nos vemos. Ahora sí, porque si no, ni un café me voy a tomar. Adiós, adiós.